Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo activar el arranque seguro en una placa Gigabyte, pero el resto de placas es posible que sean muy similares. En este caso yo voy a activarlo ya que me lo pide para poder pasar de Windows 10 a Windows 11. Ahí os muestro una imagen que me dice que es necesario activar el arranque seguro. Y bueno, básicamente lo que haremos será activar SecureBot dentro de la BIOS. Y como ya os decía, realizaremos el proceso sobre una placa base Gigabyte, pero normalmente el proceso es muy similar en el resto de placas base. Dicho esto, veamos qué es el arranque seguro antes de continuar. El arranque seguro es una función de seguridad de los sistemas UEFI que verifica y permite únicamente la ejecución de software firmado digitalmente durante el proceso de inicio del sistema operativo. Esto ayuda a prevenir la carga de malware y código no autorizado, proporcionando una capa adicional de protección contra ataques y amenazas. Si el software o firmware no está firmado con una clave de confianza almacenada en el firmware UEFI, el arranque seguro bloqueará su ejecución. Básicamente, así de manera muy rápida, podemos decir que es como una capa de seguridad que nos permite no instalar ningún virus o malware en nuestro equipo por error, bloqueando dicha instalación. Vale, ahora haremos lo siguiente. Vamos a apagar el equipo. Aunque todo el mundo sabe cómo apagar un equipo, para ello accedemos a inicio, pulsamos en el botón de apagado y finalmente en el botón de apagar. Con el ordenador totalmente apagado, pulsaremos el botón de encendido como normalmente hacemos y acto seguido la tecla de suprimir. Esta se encuentra por la zona central del teclado. Ahora habremos accedido al modo clásico. Para acceder al modo avanzado, tocaremos la tecla de F2 o pulsaremos sobre esta opción. Si por el contrario ves en la zona superior Boot, Security y una serie de opciones que te están diciendo que esa es la pantalla que vamos buscando. Pero lo normal en las placas Gigabyte es que primero tengamos un menú y luego pasemos al menú avanzado con el F2. Ahora en la zona superior veremos varias opciones, buscaremos la que pone Boot, tocaremos sobre ella y pasaremos al siguiente paso. Verás una lista de opciones y tienes que buscar la que pone CSM Support. Una vez dentro de ella, pulsa doble clic con el ratón para elegir deshabilitar. Tres opciones por debajo de CSM Support que acabamos de deshabilitar tendremos SecureBot. Pulsamos sobre esta opción y la habilitamos. Finalmente, en las opciones superiores veremos una que pone Save and Exit. Esta opción nos está diciendo que va a guardar los cambios. Accedemos a ella y buscamos una que pone Save and Exit Setup para que los cambios se guarden. Y si nos pide confirmación, pulsaremos sobre el botón de Yes y se reiniciará. Y de este modo tan sencillo hemos conseguido activar SecureBot. Y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, como siempre, te animo a suscribirte.